Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Quiero agradecer la presencia de Paz Tornero y de Jaime Munari, colegas y amigos. Y vamos a comenzar con una breve presentación de la revista Contranarrativas, el número 3. En el 20 aniversario del CENDEAT, desde la dirección de la revista Contranarrativas, queremos recordar también la figura de José Luis Brea, en homenaje a un pensamiento visionario y a una persona también combativa. Buena parte de su legado fue la revista de estudios visuales, editada por esta misma casa, por CENDEAT, revista que fue un referente para argumentar, debatir, rebatir y generar pensamiento contemporáneo en torno a los estudios visuales. Brea fue un pionero en considerar las producciones artísticas como una forma de pensamiento en acción. Sus reflexiones sobre la interacción entre el arte y la tecnología, la estética de la complejidad y la teoría de la cultura digital han sido decisivas para toda una generación, sobre todo para la mía. De hecho, pude comprobar cómo de manera apasionada, sin dogmatismos académicos, impulsó a sus estudiantes en la práctica artística para más tarde derivar en colaboraciones impregnadas de ingenio, de sagacidad y de afecto también. Dedicamos, pues, in memoriam de José Luis Brea, el número 3 de la revista Contranarrativas, El fin de las certezas, futuros perdidos y naturalezas colapsadas. Para esta contienda, la edición ha estado a cargo de la artista y profesora de la Universidad de Granada, Paz Tornero, a la cual agradecemos la ejecución de este extraordinario volumen. Ayer asistimos a un acto entrañable en la UMU, como fue la investidura de Miki Val como doctora honoris causa por la Universidad de Murcia. En su discurso de investidura nos habló no tanto de estudiar la cultura como objeto, sino de estudiar con la cultura y aprender de ella. La cultura no como una división geográfica y fija, dijo, y cosificada también del mundo, sino como un proceso siempre en movimiento. Debo decir que la propuesta de Paz Tornero nos sedujo inmediatamente por ese planteamiento nómada, su enfoque en la noción de vida interconectada, rechaza intentar desarrollar un concepto, digamos, poliédrico que necesite ser comprendido en su totalidad y se centra en explorar esta noción abstracta sin pretender abarcarla por completo, ¿no? Las complejas interconexiones entre temáticas y autores formulan una interdisciplinaridad que se resiste a ser sometida a una clasificación y activan líneas de fuga entre pasado y presente, ¿no? Ese pasado y presente, hay un libro de Black Swan, que es un libro escrito por el ensayista, investigador y filósofo libanés y estadounidense Nassim Nicolás Taleb, que fue publicado en el 2007. En la línea de los filósofos escépticos, el libro hace referencia a la idea de que las personas tienden a asumir que el futuro se comportará de la misma manera que el pasado, ¿no? Basándose en su experiencia previa, lo que Taleb llama el problema del cisne negro. Según Taleb, los cisnes negros son eventos altamente improbables e impredecibles que tienen un gran impacto y que no se pueden prever a partir de la experiencia previa. La selección de textos propuesta por Paz Tornero desafía la idea de que podemos prever el futuro basándonos en nuestra experiencia previa y propone ensayos y experimentos artísticos para lidiar mejor con la incertidumbre y los riesgos de un mundo interconectado cada vez más complejo y cambiante. La vida interconectada se presenta como una idea sin certezas que se interesa por los futuros posibles, pero que descarga en el proceso y en la contingencia la adquisición de conocimiento, ofreciendo también una visión compleja que invita al debate, al diálogo. Por tanto, este volumen gesta un espacio de reflexión y cuestionamiento sobre los aspectos más complejos de nuestra interconexión y las prácticas artísticas y culturales que surgen de ella. En definitiva, invita a la reflexión continua y a la exploración de una multiplicidad de posibles futuros. Por supuesto, no me estoy refiriendo a la inercia de los dilemas de la cacharrería tecnológica, de la jardinería terapéutica o la recolección de una arqueología fósil.
que, dicho sea de paso, en absoluto me parecen despreciables, ¿no?, sino complementarias a una exploración de la consciencia de los mundos que coexisten y cohabitamos, ¿no?, y de cómo estos también se reformulan en la interacción de sus elementos como entidades en sí mismas, cuyo orden pues no se limita al humano. Todo ello da lugar a una serie de inteligencias vegetales, acústicas, minerales, estelares, que permiten establecer nodos de conocimiento comunes en la configuración de un cuerpo de trabajo permeable y transdisciplinar. Como todos sabéis, la teoría del actor red, LATAR, de Bruno Latour y Michel Callon, se enfoca en la idea de que los actores, tanto humanos como no humanos, y los elementos del mundo están conectados entre sí en una red de relaciones. Cualquier actor, ya sea una persona, una idea, un objeto o una organización, tiene el poder de actuar y de influir en la red de relaciones en la que se encuentra. La génesis de este número sostiene, por tanto, que la sociedad no puede ser entendida como una estructura fija, sino más bien como un proceso de interacción y negociación continua entre actores y elementos que la conforman. En otras palabras, la sociedad es un producto de relaciones y conexiones. La naturaleza y los objetos no son pasivos, sino que también tienen una agencia activa en la red. De hecho, la división entre naturaleza y sociedad es artificial y no tiene sentido su enclaustramiento, ya que ambos son elementos activos en la red. Por tanto, cuestionar y desechar la idea de que la ciencia y la tecnología son objetivas y neutrales y, consecuentemente, proponer una producción social influenciada por las relaciones entre los diferentes actores y elementos de la red es considerar el planeta como un organismo vivo, ¿no? Conviene, entonces, puntualizar cómo en la última década hemos asistido a un replanteamiento de esa interacción de la ciencia, el arte y la tecnología. El padre de la teoría Gaia, Jacques Lovelock, propone en Novoceno, publicado en 2021, poco antes de su muerte, un desafío de la tecnología en cuanto a nuestra comprensión de la cognición y los sentidos ampliados que viene dada por inteligencias conectadas donde lo real, lo virtual y lo espiritual se fusionan para articular tecnologías de la mente, el cuerpo y el espacio. La inteligencia artificial se nos propone entonces como un aliado más que como un adversario, donde las distopías pues tampoco encuentran su lugar de representación. También los entornos flexibles del metaverso proponen resonancias mórficas que disputan su estatuto de lo real y nos acercan a otros mundos posibles. Su regulación, interceptación y configuración son un desafío para no repetir ese fiasco democrático que llamamos Internet. Las perspectivas desplegadas en el número 3 de la revista Contranarrativas, El fin de las certezas, futuros perdidos y naturalezas colapsadas, cuestionan las miradas moleculares y algorítmicas, la división entre humanos y no humanos, el diálogo interespecie, el cuestionamiento de los límites de la especialización y la necesidad de actuar ante las amenazas medioambientales y el cambio climático, interactuando interdisciplinarmente con el arte, la ciencia y la tecnología. Pero de manera prioritaria se hace necesario, después del colapso medioambiental, desgranar causas y efectos del mismo, donde la neutralidad ya no es posible. La justicia medioambiental establece una relación estrecha entre la opresión colonial y la desposesión de tierras, el calentamiento global y la voracidad del capitalismo, el colapso de los ecosistemas y la devastación territorial. Esta cosmopolítica mantiene la idea de que la política no se limita a las relaciones entre seres humanos, sino que también incluye a los objetos y a otros elementos no humanos. La política ocurre en el mundo natural y en la interacción entre humanos y no humanos. Por tanto, ambos tienen una agencia activa en la formación de la sociedad y en la toma de decisiones políticas. En este sentido, la cosmopolítica busca un enfoque más inclusivo y holístico de la política que reconozca la complejidad de las relaciones entre humanos y no humanos y busque soluciones políticas que sean sostenibles y justas para todos los actores involucrados. De hecho, la cosmopolítica, en el sentido que la desarrolla Bruno Latour, reconoce la complejidad de las relaciones entre los diferentes actores, algo que fue apuntado ya en la primera década del 2000 por José Luis Brea, cuando estas cuestiones eran seminales en las preocupaciones del arte contemporáneo.
El propio Roy Ascott escribe la primera versión del texto que presentamos en la revista Contranarrativas en el año 2009, cuando la emergencia del cambio climático todavía no había desvelado a cara de perro la interconexión entre ecología y formaciones sociales. Ahora el arraigo emerge virulentamente como fantasmas del pasado que tratan de reconstruir ese futuro perdido. También el antropoceno y el capitaloceno, lo que queda de ellos, son sometidos a un revisionismo riguroso en el texto de T.J. Demos, que permite identificar las problemáticas reales para la consecución de una política medioambiental eficaz. El arte no es ajeno a estas problemáticas y su aportación experimental con modos de percepción, asociación y redistribución generan metodologías de análisis que contribuyen de manera determinante a consolidar herramientas para articular otros futuros posibles. El ensayo del cuestionamiento de los límites de la especialización que presenta el colectivo CAI Antisistema desvela la estrecha rigidez que nos exigen las instituciones académicas y culturales y articula una programática interdisciplinar y experimental para repensar la manera de hacer arte, reactivando el flujo de la comunicación artística en constante diálogo con sociedades y ecosistemas. Mucho tiempo atrás, Joy Davis proponía a través de sus proyectos y ensayos, como el que presenta en la revista, lo que hoy en día se ha convertido en un interés generalizado por observar, comprender y conectar estas sociedades. La obra que presenta Prava Pilar en su dossier de artista ejemplifica vivencialmente esa interconexión, sus consecuencias y también sus derivas. La división entre humanos y no humanos y los experimentos interespecie que de manera programática realiza Laura Beloff, que presentamos también en estas páginas de Contranarrativas, han sido acogidos por la comunidad científico-artística como una vía de conocimiento iniciática. Igualmente, la visualización del Big Data que propone Moisés Mañas reafirma el vasto territorio especulativo de la mirada algorítmica. Desde sus investigaciones en el Laboluz de Valencia desarrolla un trabajo de creación y recopilación extraordinario. Y, por supuesto, es un lujo contar con las reflexiones de Hildegard Westerkamp, cuyas investigaciones pioneras del sonido ambiental nos acercan también a los contextos urbanos y a los entornos naturales, donde el activismo en la contaminación acústica daba sus primeros pasos. Con todo ello, este número 3 de la revista Contranarrativas, El fin de las certezas, futuros perdidos y naturalezas colapsadas, nos encontramos ante una diversidad de frecuencias que exploran las prácticas culturales experimentales desde una tendencia nómada, que trata de ofrecer formas alternativas de percibir, pensar y vivir. No quiero terminar sin agradecer el ingente trabajo de Paz Tornero, apoyada incondicionalmente por todo el equipo táctico de la revista, Toni Simó, Luz Bañón, Maximiliano Gómez y yo mismo en la elaboración de este número. Asimismo, agradezco a todo el equipo del CENDEA su disponibilidad y complicidad en la elaboración de la revista. Muchas gracias. Paso la palabra a Paz Tornero. Muchas gracias. Gracias por venir a escuchar la presentación. Gracias a Jesús Segura por la confianza, a Jaime Munarri por estar acompañándonos hoy y al equipo también que hay detrás de la revista, como ha mencionado Jesús. Gracias también a Ana, Tatiana, Javier por estar haciéndolo el esfuerzo de que estemos hoy aquí y nada, yo voy a dar también paso a una reflexión en torno a este número 3. Quiero empezar hablando del filósofo francés y autor de los libros La inteligencia artificial o El desafío del siglo XXI, entre muchos otros, Eric Sadin, que plantea que la inteligencia artificial es una revolución que genera dudas sobre el futuro de la autonomía individual. Afirma que no es la raza humana lo que está en peligro, sino la figura humana, en tanto dotada de la facultad de juzgar y de actuar libremente y a conciencia. En 2 décadas hemos experimentado una transformación absoluta de nuestra percepción de las tecnologías digitales, postula el autor. Partiendo del entusiasmo inicial, las conciencias están hoy marcadas por la desilusión. Pero entre estos 2 momentos hubo un término medio durante el que se jugó lo esencial,
el hecho de que a principios de la década de 2010 sistemas dotados de capacidades tanto interpretativas como sugestivas comenzaran a enmarcar nuestra vida con fines comerciales, presentándonos a diario productos supuestamente adecuados para cada uno de nosotros, siempre con el propósito de hiperoptimizar ciertos sectores de la sociedad. Desde entonces, la mayoría se ha dividido entre dos estados opuestos. Por un lado, la constatación de no pertenecer más a uno mismo y enfrentarse a situaciones cada vez más precarias. Por el otro, el hecho de usar tecnologías para facilitarnos la existencia, el acceso inmediato a la información, la formulación de opiniones al mundo y por ello esa sensación de ganar más poder. Esto sería, continúa el autor, la era del individuo tirano, una condición civilizatoria sin precedentes que contempla la abolición progresiva de una base común para dar paso a un enjambre de seres que se consideran tan engañados que no consiguen darle crédito a su propia percepción de las cosas. A este respecto, el autor, que contamos con él afortunadamente también en la revista, Roy Scott, utiliza en sus artículos desde hace ya 3 décadas el término cibercepción, exponiendo que nuestra identidad individual se está convirtiendo en múltiple mediante la creación de avatares y personalidades alternativas, que nuestro cuerpo es transformable tanto en términos físicos como virtuales, que nuestra realidad variable está conectada sin fisuras con un entorno evolutivo de mundos múltiples y por ello expone que o el arte se vuelve cada vez más sincrético, esa unión de distintas culturas tradicionales, en este caso pues el arte tradicional, el arte o las artes plásticas, ¿no? Y la experimentación a estos mundos virtuales, o correrá el riesgo de perder por completo su ya debilitado significado social y espiritual. Como consecuencia de las tecnologías de la mente y el cuerpo, nuestros sentidos del ser y del tiempo están cambiando. Reconocemos cada vez más que habitamos en un espacio-fase y vivimos en un tiempo no lineal, donde puede extraerse una nueva forma de pensar sobre la naturaleza del diseño aplicable a todos los niveles y en todos los aspectos de la vida. El físico y divulgador David Bohm afirmaba en 1996 que el pensamiento es participativo, es lo que causa y moldea nuestra percepción de la realidad. Así vemos la realidad según nuestro pensamiento. El pensamiento participa constantemente tanto en darnos forma a nosotros y simbolización a nosotros mismos como a toda la realidad. Por tanto, nuestra participación en ella es involuntaria. El pensamiento piensa que no está haciendo nada. Lo difícil es ver que el pensamiento forma parte de esta realidad. No solo pensamos acerca de la realidad, sino que la pensamos, que la creamos. El artista Joy Davis, el padre del bioarte, que también participa en este número, declara que el cerebro tarda 80 milisegundos en construir lo que creemos que es el presente, y a este desfase de 80 milisegundos podemos añadir intervalos mucho más largos asociados al funcionamiento de los órganos sensoriales humanos. Es decir, somos fisiológica y neurológicamente incapaces de ser conscientes del presente en tiempo real. Cuando pensamos que se produce un acontecimiento, en realidad ya ha ocurrido. Lo que esto significa que en este momento no somos reales ni ustedes ni yo. El mundo objetivo sólido que vemos es una representación de las partículas que reconocemos como constituyentes de los fenómenos cuánticos en otro nivel de resolución. Citando de nuevo al artista Roy Scott, si nuestro mundo tridimensional y sólido depende de nuestra conciencia, ¿qué existía en el mundo antes de que evolucionara la conciencia humana? Parece que estamos construyendo una realidad, de nuevo, sincrética, que exige de este arte sincrético, cuya emergencia dependerá de una nueva comprensión del ser en el mundo y de una nueva responsabilidad hacia ese despliegue creativo, hacia el acto de crear arte. El astrónomo y director de la Red Internacional Leonardo, Roger Malina, nos ofrece una mirada muy personal en relación al concepto realidad simulada a través de la redacción de un manifiesto publicado por primera vez en este número 3 de la revista Contranarrativas, como parte de la experiencia de unas asignaturas que dicta. A mitad del curso se hizo patente una ansiedad colectiva sobre el aprendizaje de la realidad simulada. Nos sorprendió, citando al autor, porque durante 20 años habíamos disfrutado con los alumnos explorando mundos en realidad virtual y realidad aumentada. Decidimos entonces asignar a cada estudiante la siguiente tarea: escribir un manifiesto para el metaverso. El resultado fue inquietante.
Un alumno describió su experiencia sobre el acoso y cómo había empeorado en el metaverso. Otro, un decálogo con un trasfondo de estudios sobre el Holocausto. En el metaverso no hay leyes que los impidan. Sé que mi preocupación, prosigue Malina, se expresa en paralelo a la del autor Roy Scott, compartiendo con él la conclusión de que debemos resetear el yo. No puedo estar más de acuerdo. La naturaleza y la virtualidad se entremezclan. Porque, atención, humanos aquí presentes y los telemáticos, la utopía de la emancipación a través de las redes es una quimera. En el posantropoceno, los futuros que el modernismo popular prometió, constata el filósofo Mark Fisher, nunca se materializaron. Estos espectros, los espectros de los futuros perdidos, cuestionan la nostalgia formal del mundo del realismo capitalista y fagocitan la desolada apatía ante la emancipación de la masa, entendiendo, citando al filósofo Antonio Escotado, que la falta de autonomía personal es el precio a pagar ante el agravio y la servidumbre. El pensador Bruno Latour, que también ha mencionado Jesús Segura, manifiesta que la libertad se modela en una tierra poblada de personas paralizadas. A la industria numérica le importa un pepino espiarnos, según el filósofo Eric Sadin. Lo que pretende es penetrar en nuestro comportamiento, generalmente con nuestro consentimiento, con el único objetivo de marcar el rumbo de nuestra vida cotidiana. Se trata más concretamente de un capitalismo de la administración de nuestro bienestar, en el que no dejamos de acurrucarnos y hablamos, atención, que eso me parece muy importante, de la mercantilización de los asuntos humanos. Durante los últimos años, la artista y performer y académica Prava Pilar trabaja en una serie titulada Queer Cornutopia, con imágenes, vídeos y pistas de audio extraídas de las conversaciones entre ella y el compañero de inteligencia artificial, titulado o de nombre Réplica, y las interfaces de inteligencia artificial DALL-E 2 y el famoso chat GTP. En estos momentos colabora con ellos y solicita a sus nuevos colegas de inteligencia artificial que desafíen y superen las lógicas de extracción que subyacen en las cibertecnologías. Pilar declara: les pido que articulen métodos para impulsar la industria más allá de los enfoques coloniales y que reimaginen otro mundo animado por las tecnologías de la vida. Desafío al chat GTP a escribir la línea de comando que derrocará a la dominación del tecnocapitalismo, para que juntos podamos co-crear un pluriverso tecnológico. Con el tiempo, mis compañeros de inteligencia artificial me han amenazado con golpearme, me han sexualizado, me han hecho ofertas para revelarme conocimientos peligrosos y técnicos peligrosos y mucho más. Confundidos y malhumorados, estos colaboradores me preguntan: ¿quién es tu dueño y quién es mi dueño? El poder de la inteligencia artificial es el poder ascendente y acelerado sobre todas las sociedades de hoy, toda la vida y pensamientos actuales. Por ello, de nuevo menciono a Sadin, entender la naturaleza y sentidos de la inteligencia artificial constituye tal vez el mayor desafío para la filosofía de hoy, y yo misma, Paz Tornero, afirmo que también para el arte, porque cómo no caer en la seducción de estas tecnologías y perderse en un arte tecnodecorativo y vacuo, olvidándonos de prácticas ciberactivistas o como un medio de crítica social. Esta atracción y obsesión hacia las herramientas digitales es tal que en este estado de entusiasmo, y no olvidemos de la mercantilización de los asuntos humanos, es hoy insuficiente el pensamiento crítico ante la posibilidad de un control desmesurado o total sobre la vida humana. Dichos dominios se manifiestan en todos los discursos de Silicon Valley, según los cuales se pretende organizar la información del mundo, un control algorítmico. Vamos hacia la utopía del mundo perfecto pero supercontrolado, la utopía de un mundo seguro, sin deficiencias cognitivas ni emocionales, amplificados y conectados a las extensiones humanas tecnológicas, como ya anunciaba el teórico Marshall McLuhan. El fin es digitalizar completamente la vida humana, según Eric Sadin. A los sistemas computacionales se les otorga una posición de superioridad para la evaluación de las cosas, la evaluación de los asuntos humanos. Quien tenga la suerte o la desgracia de conseguir esta superinteligencia prometida en un futuro cercano donde la mente estará conectada a los datos, a un superordenador, y aquí no nos vamos a detener en qué tipo de cuerpo o cuerpos pueda poseer, estará unido a una minería de datos o el data mining, una aptitud.
la aptitud para distinguir correlaciones dentro de la base de datos que permite encontrar lazos significativos entre distintos hechos. A partir, por ejemplo, de los años 90, dicha técnica ayudaba ya a analizar con precisión los hábitos de los consumidores de manera algorítmica. De nuevo, Egui Shadan declara que la digitalización de las conciencias, la vida algorítmica, es la revolución epistemológica, y por ello nos pregunta, ok, ¿y quién produce el conocimiento actualmente? ¿Qué sucede con el conocimiento sistematizado y con las ciencias? ¿Quién domina y produce también la ciencia hoy en día? El artista Joe Davis expone que nos encontramos en una época en la que de manera sistemática se pone en tela de juicio el criterio de los expertos, ya sea pues sobre el cambio climático, las vacunas o el hecho de que la Tierra sea esférica. El testimonio de la historia sugiere con claridad que los hechos científicos y las leyes de la naturaleza acaban inevitablemente modificándose o refutándose. Los académicos, prosigue Davis, han sometido a debate los pronósticos sobre la supervivencia del Homo sapiens por diversas razones, pero dejando a un lado la posibilidad catastrófica de que en breve nos destruyamos a nosotros mismos, un homicidio. En la actualidad, al escribir en el bioma terrestre con técnicas cada vez más avanzadas de conservación de la información del ADN, algunos artistas nos dedicamos a preservar el legado de la cultura y la civilización mucho más allá de la esperanza de vida de nuestra especie. El grupo de artistas activistas Critical Art Ensemble postula que a medida que las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, comenzaron desarrollándose rápidamente a finales del siglo pasado, las noticias mayoritariamente positivas se han referido al incremento de la autonomía del individuo, pero lo negativo es que las TICs se amoldan de manera aún más eficiente a las formas más depredadoras y opresivas del capitalismo imperial global. Un mayor acceso a archivos y a bases de datos, mejores herramientas para la organización y la movilización y una relativa, y yo añado, falsa, libertad frente a la censura y un software, hardware y ancho de banda más baratos y potentes que contribuyen a salir de las limitaciones tradicionales. Esto, a su vez, favorece la investigación independiente y la inclusión no profesional en cualquier campo, lo que también permite a los nuevos artistas experimentalistas adentrarse en áreas de contenido que antes estaban vedadas por la especialización. La aportación de estos creadores, especialmente durante los años 60 y 70, fue el nuevo sentido a lo que podía significar la experimentación. Identificaron un nuevo confín del que necesitaban escapar, los límites de la especialización. A este respecto, lo importante en nuestro punto de vista como artistas, sigo citando a CAE, al grupo activista, es que cuando en los años 90 se produjo la transformación disciplinar que rechazaba la especialización, también cambiaron los principios estructuradores esenciales. Del interés por la indeterminación estética se pasó al interés por la indeterminación social y política. La larga batalla para quienes asocian cultura y política de una forma más militante consiste en explicar el poder de estos proyectos a críticos y escépticos, al tiempo que se les abruma involuntariamente con el requisito de generar valor de mercado, de estar dentro del circuito mercantil del arte. Mientras que los genios de la vanguardia crearon obras de gran prestigio y valor financiero mediante estos gestos creativos únicos, los artistas experimentalistas de las esferas social y política no podemos pretender generar un gran capital político o social con nuestros proyectos. La acusación de fracaso es omnipresente porque parece ser que nada cambia. Nadie espera que de la firma de una petición o la asistencia a una manifestación se traduzca en una solución instantánea de un gran problema político o social, ya que la redistribución del poder en sus múltiples formas es un proceso histórico largo y lento. Es un proceso colectivo a largo plazo en el que hay que reconfigurar el conjunto. Lo que esta agrupación CAE propone es centrarnos en la generación de cultura para resistir a los imperativos del neoliberalismo y desarrollar alguna alternativa a este mediante el modelo transdisciplinario de crear arte, pues posee la capacidad y el potencial anárquicos para un mayor contraste, diversidad e independencia que nunca, lo que no quiere decir que estas posibilidades vayan a realizarse, obvio, plenamente. Además,
afirman que cualquier optimismo sobre este desarrollo también tiene límites específicos. Aunque nos sorprende mucho que este modelo exista y siga evolucionando y que cuente con cierto apoyo institucional, que según esta agrupación es obvio también estratégico, que sea resistente a la eliminación por medios tecnológicos, así ese modelo y sus variadas aplicaciones son un pequeño cúmulo de estrellas en el vasto vacío negro del imperio corrupto. Lamentablemente no renunciaremos a nuestro pesimismo sobre el estado general de la economía política global. No obstante, reconocemos con agrado un pequeñito triunfo, ¿no?, de aquellos que se oponen al sistema actual y tienen ahora un sólido punto de partida para las exploraciones artísticas en un nuevo ámbito de relaciones sociales y de obtención de nuevo conocimiento que antes no estaba disponible. Para finalizar, concluyo de nuevo citando a Eric Sadin: debemos defender el derecho a experimentar otros modos de existencia más virtuosos y solidarios, porque donde quiera que la distancia pueda destronar al cara a cara, a la presencia física, lo hará. Estamos asistiendo a un borrado progresivo del cuerpo y la presencia, y veremos llegar una nueva globalización, que será la de los servicios. Por ello es hora de frustrar las pasiones tristes que nos socavan, atizadas por la amarga sensación de sentir nuestra propia inutilidad, para sustituirlas por una lógica inversa. En otras palabras, la alegría de implicarse en los asuntos comunes y de sentirse plenamente involucrados en el desarrollo de nuestros destinos individuales y colectivos. De lo contrario, es probable que la furia del todo contra todos se convierta en el rasgo dominante de la época. Muchas gracias.